Las administradoras de riesgos de salud llevan más de 10 años de labor en la República Dominicana y pese a muchas quejas que han surgido, continúan dando cobertura a una gran parte de la población. Y en esa cobertura precisamente se incluyen las enfermedades catastróficas, como el cáncer de mama, que ya muchas reclamaciones se han realizado sobre la extensión de ese monto anual de $1 millón de pesos. Y muchas también fueron las aclaratorias de parte de este presidente de la Asociación de Administradores de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, con el quien tuvimos el placer de conversar. Gracias por continuar con nosotros en su programa La Verdad a Fondo. En esta parte del programa quisimos hacer una entrevista especial con el presidente de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, el señor José Manuel Vargas, precisamente para que nos hable de desde cuánto hace que se contempla en la República Dominicana la cobertura para los riesgos de salud y sobre todo específicamente las enfermedades catastróficas en las cuales se incluye el cáncer de mama. Buenas noches, don José Manuel, ¿cómo se encuentra? Buenas noches y gracias por la invitación. Estamos muy bien, afortunadamente. ¿Desde hace cuánto tiempo se contempló dentro de la seguridad social las enfermedades catastróficas? ¿Un aproximado de tiempo o fue desde su creación? Bueno, hay que aclarar que el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud inició en el año 2007. El subsidiado inició en el año 2003 y el catálogo de prestaciones que rige a ambos regímenes, porque el Seguro Familiar de Salud es uno solo, es el mismo. De tal forma que estas enfermedades catastróficas fueron incluidas desde un principio. Lo que pasa es que en el transcurso de los años se han ido incrementando los montos de las coberturas hasta $1 millón de pesos. Y anteriormente estas enfermedades catastróficas no tenían esa cobertura en ese monto, pero sí existía desde un principio que inició la seguridad social. Naturalmente, el cáncer es una enfermedad catastrófica que afecta a cerca de un 15% de la población dominicana en cuanto a la causa de muertes. Y por esa razón es necesario siempre dinamizar el proceso. El proceso tiene que ser actualizado y muchas veces debe contemplar un tratamiento integral a fin de que cualquier necesidad del afiliado, ya sea de estudio diagnóstico, de medicamentos o de tratamiento en sí, esté cubierto. Para eso es necesario que el Consejo Nacional de Seguridad Social, lo que respecta al sistema de seguridad social, reciba una solicitud y evalúe esas posibilidades. Casi siempre debe someterlo a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es el órgano técnico del Sistema Dominicano de Seguridad Social, quien hace una evaluación o es un estudio actuarial y determina la frecuencia de uso, los precios de referencia y pasa de nuevo al Consejo un informe técnico donde dice cuáles son esas características y cuál es el costo de ese tratamiento, de esa ampliación, y eso tiene que incluirse en la cápita que se paga por el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo. Así es que deben hacerse las cosas y con eso nosotros estamos de acuerdo, que cada día la población dominicana reciba un mejor servicio de salud. Pero es bueno aclarar que es fundamental para todo esto la parte de prevención de la salud, prevención de la enfermedad, mejor dicho, y promoción de la salud, que es algo que está contemplado en la estrategia de atención primaria, que a pesar de que está dispuesto en la ley 8701, que la salud debe prestarse por niveles de atención, a esta fecha todavía no se ha implementado. Y eso es algo urgente y lo hemos visto ahora con la pandemia del COVID-19, la necesidad de que la gente preserve su salud y el que esté enfermo que no se agrave, porque de eso se trata, que vivamos en salud y que podamos cambiar un modelo del que tenemos, que es curativo, a un modelo preventivo. Pero, por ejemplo, don José Manuel, cuando vemos las grandes campañas que realizan las instituciones del Estado y también el Ministerio de Salud Pública realizando llamado a las mujeres para que se realicen los chequeos, ¿eso no sería también parte de la prevención? ¿O qué haría más falta o qué énfasis más se necesita en términos de prevención? Yo pienso que eso es parte de la prevención. Lo único que tiene que ser un seguimiento más de cerca, porque no solamente llamar, sino una persona que tiene un tratamiento y que tiene una cita, es mucho más fácil acudir a un centro de atención primaria con capacidad activa y que haya un récord médico único, electrónico. Hoy en día, en la época de la cibernética, de la tecnología, no se concibe que usted no tenga un récord médico único. Como ser humano, usted es una sola. Y en ese centro de atención primaria
se le va a recomendar lo que usted debe hacer, pero conocen su historia clínica y la de sus ancestros. Y si tiene que ir a un especialista, se hace una referencia. Y ese médico especialista tiene también que actualizar su récord médico con una contrarreferencia diciendo qué se le hizo a usted, qué medicamentos se le prescribieron, qué estudios diagnósticos se le hicieron, qué dolencia, qué enfermedad, qué patología usted padece. Entonces, la manera de ser asertivo con un centro de atención primaria y con un récord médico único y atendiéndolo un médico es mucho mayor que como pasa ahora, que usted va, le duele el estómago, va a un gastroenterólogo y lo atiende muy bien y le dice que usted no tiene ningún problema de la vía digestiva, que va entonces donde su ginecólogo. O sea, tenemos que cambiar la forma como se está prestando los servicios de salud para beneficio de la gente y para evitar este problema muy grave que es el costo de bolsillo, el copago, que es muy oneroso por producto de que se va directamente donde el especialista. Entonces debe ir directamente al centro de atención primaria, al médico familiar o a su especialista fundamental, y luego de ahí entonces actualizar su récord y que usted tenga prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Entonces yo creo que eso que usted menciona es importante, pero hay que juntarlo. Es un sistema multisectorial donde todos los actores deben confluir en una misma dirección en protección al afiliado, al paciente. Y que ese sería el mejor esquema al cual debe aspirar la República Dominicana, a tener todo ese sistema primero de prevención, atención primaria, que es en lo cual se debe incluir. Usted hablaba ahorita también sobre la cobertura del $1.000.000 para las enfermedades catastróficas. En los seguros sociales de régimen contributivo, ¿qué incluye o qué abarca ese $1.000.000? ¿Hay una cantidad para medicamentos, hay una cantidad para tratamientos y otra para cirugía, o qué contempla en sí ese $1.000.000? No, ese es el tratamiento completo, pero eso es una cobertura anual. Usted inicia un tratamiento contra un cáncer cualquiera en el mes en que estamos, a finales de octubre, y usted consume, digamos, 100,000 pesos, pero ya el próximo año usted tiene de nuevo $1.000.000. Es una cobertura anual. Todos los años usted tiene una cobertura de $1.000.000. Ok, pero no se acumula. Por ejemplo, si yo en un año padezco la enfermedad y no llego a consumir el $1.000.000, no se acumula, o sino que se renueva para el año que viene y sigue siendo. Se renueva el año que viene, porque es una cobertura aseguradora. Es igual como usted paga la póliza de su automóvil. Usted paga 20,000 pesos y no tuvo ningún accidente y usted no aspira a que le devuelvan la prima. Ahora, si tuvo un accidente que costó $1.000.000, bueno, si la cobertura le cubre $1.000.000, le pagarán $1.000.000. Eso es una cobertura aseguradora, de tal forma que se renueva todos los años. Hay muchas denuncias de que esa cobertura ya no es basta, que lleva muchos años con ese rango del $1.000.000 y que hay muchos tratamientos que llegan hasta sobrepasar el $1.000.000. ¿Qué decir en cuanto a esto, presidente? Bueno, nosotros siempre estamos de acuerdo en que las coberturas se amplíen, acorde con las necesidades de la población, en este caso, de los asegurados o de los afiliados al Seguro Familiar de Salud. Ahora, eso no es una decisión nuestra, esa es una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, que tiene primero el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector de la salud en el país, tiene que hacer un levantamiento epidemiológico y determinar cuáles son los montos que se están pagando, cuáles son las enfermedades que están afectando más a los dominicanos. Con ese levantamiento epidemiológico, se lleva al Consejo Nacional de Seguridad Social, del cual el ministro de Salud Pública es vicepresidente, porque lo preside el ministro de Trabajo. Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Social debe también someter esa propuesta a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para que haga el estudio técnico, el estudio actuarial, como le decía, la frecuencia de uso, cuál es el costo, cuál es el precio de referencia, y todo ese tipo de cálculos técnicos. Entonces devuelve al Consejo y dice, bueno, es necesario aumentar esta cobertura a 2 millones de pesos, por ejemplo, y esto implica una cápita adicional de 8,25. Un ejemplo. Así debe hacerse, con lo cual nosotros estamos de acuerdo que se haga. Ahora bien, usted sabe la situación que vivimos actualmente. Estamos nosotros con una pandemia que nadie esperaba y que nadie pudo presupuestar nada, y nosotros hemos estado asistiendo a todos los afiliados sin cobrar un centavo. Todos los problemas de salud lo hemos asumido nosotros, desde las pruebas PCR, los estudios diagnósticos, exámenes, internamiento en sala de cuidados intensivos,
los copagos, los medicamentos, y como usted entenderá, esto tiene un costo altísimo, de tal forma que es un momento un poco difícil porque no hay fondos en la seguridad social para hacer frente a ampliación en este momento. Estoy de acuerdo que llegará un momento que hay que hacerlo, pero debemos superar esta situación anómala que tenemos todos y que debemos cuidarnos todos y respetar esas medidas preventivas que recomiendan nuestras autoridades, la Oficina Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud, en cuanto al distanciamiento físico, en cuanto al uso de la mascarilla, al lavado de manos, ese tipo de cosas que muchas veces nuestros conciudadanos no respetan. Y ya vemos lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, que son sociedades más desarrolladas que las nuestras, con mayor educación, y sin embargo han tenido que echar hacia atrás. Nosotros no queremos que eso suceda en nuestro país, pero tenemos que respetar esas normas, esas medidas preventivas, esos protocolos establecidos por el Ministerio de Salud para preservar la salud de la gente. Y lógicamente, una vez tengamos una estabilidad, pues habrá que abocarse a estudiar esta solicitud que usted hace, que entiendo que es perfectamente atendible en un momento oportuno donde tengamos los recursos para hacerle frente a esas necesidades. En todos estos años, el Ministerio de Salud no se ha acercado a realizar este proceso o no se ha acercado hacia ustedes con la intención de que se incrementen los montos para las enfermedades catastróficas. No, porque eso lo hace el Consejo Nacional de Seguridad Social, pero lógicamente el Ministerio de Salud es que hace ese levantamiento epidemiológico y determina cuáles son las necesidades de salud más sentidas de la población. Y ahí se determina si los montos que se están amparando en las coberturas son lo suficientes o no son suficientes. Si no lo son, entonces hay que hacer ese estudio y costearlo para saber cuánto cuesta y que hay que incluirlo en la cápita que paga el régimen contributivo y el régimen subsidiado también, en caso de que se incluya en ambos, porque le decía que el catálogo de prestaciones es solo uno y por tal razón cualquier modificación afecta a ambos regímenes. Pero hasta el momento no lo ha hecho el Ministerio de Salud, no lo ha hecho. Y lo ha hecho varias veces, lo ha hecho porque en eso se fundamenta el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Lo que pasa es que las necesidades de salud de un ser humano son infinitas y además, como le decía originalmente, somos dinámicos. Hoy hay una nueva enfermedad, hay un nuevo medicamento, hay un nuevo estudio diagnóstico, hay un nuevo tratamiento y por tal razón ese catálogo debe ser actualizado lógicamente. Estas nuevas tecnologías sanitarias, entendemos nosotros que debe existir en el país una agencia evaluadora de nuevas tecnologías sanitarias para verificar, para determinar, para comprobar que las cosas buenas son mayores que las que negativas, que todos estos procesos medicamentos tienen efectos secundarios y que lo haga una institución debidamente independiente manejado fundamentalmente por las academias, es decir, por las universidades. Yo creo que eso es una garantía y si el país no puede hacerlo ahora, pues tiene facilidad para unirse a otros países, a conglomerados internacionales. América Latina tiene varios países que tienen este tipo de organizaciones para proteger la salud y el bolsillo de los afiliados. Dar una cobertura total a las enfermedades catastróficas como por ejemplo este tipo de cáncer, cáncer de mama, ¿sería demasiado costoso para una ARS? Mira, todos esos procesos son costosos, pero los cánceres se comportan de manera diferente en cada ser humano. Hay diferentes tipos de cáncer. Hay unos que son más invasivos, otros que son menos invasivos. Hay unos que con la terapia, con la quimio, con la radio, muchas veces se eliminan. Pero sobre todo hay que tener el momento oportuno, hay que actuar de manera oportuna para evitar que mucha gente muera o evitar que mucha gente se muera rápido, puede prolongarse la vida. Ya el cáncer de mama es una enfermedad que está debidamente controlada con los avances de la tecnología y de la ciencia, pero hay que detectarlo a tiempo y hay que respetar las prescripciones de los médicos, hay que hacer esa labor preventiva de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y que se cumplan con los planes que establecen los médicos oncólogos y los tratantes. Debe cumplirse con eso y de ahí es la importancia que les decía originalmente de los centros de atención primaria porque facilita ese seguimiento que cada paciente de manera personalizada. Hace 2 años nosotros escuchamos a un diputado por el Ceibo, Jean Luis Rodríguez, decir que hasta era inconstitucional que los seguros de salud sí cubrían las mastectomías, pero no cubrían, por ejemplo, las reconstrucciones de mama.
las reconstrucciones que se hacían o implantes de mama posterior a una mastectomía? Lo que pasa es que hay que identificar al paciente. Usted sabe que las mamas se prestan a muchos tipos de intervenciones. Muchas veces son estéticas y las estéticas no están cubiertas. Entonces, ya es una responsabilidad del médico actuante identificar de qué se trata. Y nosotros siempre estamos de acuerdo en que se amplíe la cobertura cuando sea real y efectivamente necesaria, cuando se haga acorde con las normativas legales vigentes. Es decir, que se cumplan con los procesos, porque no hay otra forma. Nosotros recibimos una cápita de los afiliados, que la paga el propio afiliado y su empleador, para atender sus necesidades de salud. Pero esa cápita es limitada, o sea, aquí se paga $20 de cápita, cualquier país paga mucho más de ahí. Y con esos $20 hay que atender las necesidades ilimitadas de un ser humano, desde una consulta ambulatoria, un examen de laboratorio, un estudio diagnóstico, una intervención quirúrgica, un internamiento, una fractura, un parto. O sea, son muchas las enfermedades o las patologías de las cuales sufre un ser humano y nosotros tenemos que ampararlas. Y en ese seguro familiar de salud están amparadas todas esas patologías que están en el catálogo de prestaciones del plan de servicio de salud, sin importar su condición. El hecho de usted estar en una nómina y ser reportado a la Tesorería de la Seguridad Social, llega eso a la ARS y tiene derecho a la salud, pero no solamente usted, sino usted y su núcleo familiar dependiente, o sea, su esposo, sus hijos. Eso es una conquista muy importante que tenemos los dominicanos que fortalecer y que preservar, porque yo entiendo que es una garantía a la salud del ser humano, pero tenemos todos que poner de nuestra parte y evitar que haya trasiegos y que haya cosas que no se manejen de manera adecuada. Ya por último, usted nos comentaba que las ARS estaban pasando por una situación difícil, sobre todo con la cobertura durante esta pandemia. Ya luego de que pase posiblemente o no la pandemia o se minoricen un poco los riesgos de salud, ¿cómo quedarían las ARS, sobre todo aquí en República Dominicana? Bueno, son varios factores. Ese que le mencioné de las atenciones integrales a COVID-19 es un factor que tiene un peso específico en la parte económica. Pero además ya todo el mundo está yendo donde el médico. O sea, las cirugías electivas que se habían aguantado un poco por temor, ya eso se superó. Los equipos de protección personal, eso es altamente costoso. La mascarilla, los guantes, las batas, todo el equipo que usa el personal médico y paramédico. Eso es costoso. Y también es costoso todos los tratamientos que la gente está buscando. Yo le puedo decir a usted que la siniestralidad del costo médico fuera de COVID anda cerca de un 100%. O sea, es una situación bastante complicada, pero eso tiene el agravante a futuro, como te dice, primero, que uno no sabe cuándo va a terminar, porque todavía no tenemos una vacuna, que sería el antídoto contra esta pandemia. Pero asumiendo que se habla de 1 o 2 años, uno no sabe. El presidente de los Estados Unidos dice que esto está a la vuelta de la esquina, el presidente de Rusia también dice lo mismo, pero la realidad es que una vacuna requiere un proceso largo, porque hay que probar muchas cosas y hay que ver cuáles son los efectos secundarios y si real y efectivamente cura este problema que le da a usted los anticuerpos para que no le dé la enfermedad. Entonces, eso hay que unirlo a la crisis económica que genera el COVID-19 en nuestro país y en el mundo entero. Es decir, muchos trabajadores que eran contributivos se quedaron sin trabajo, porque pertenecían al sector de las MIPYMES y las pymes, y esas empresas lamentablemente en medio de la pandemia sucumbieron. Entonces, vamos a tener menos afiliados para el futuro, hasta que la gente pueda recobrar su empleo, las empresas puedan real y efectivamente reiniciarse, pero eso es un proceso lento y mientras tanto eso tiene un efecto porque tenemos más costos y menos ingresos. ¿Se ha estimado, por ejemplo, cuántas personas salieron de la afiliación a las ARS producto de quedarse sin empleo? Bueno, el Ministerio de Trabajo, que es que lleva esos datos, hablaba originalmente de 1 millón de trabajadores, luego se redujo a 500,000, ahora se está hablando de 270,000. Pero cuando usted multiplica eso por lo menos por 2, porque asumiendo que usted tenga un esposo y que no tenga hijos, asumiendo eso, que lo normal es que usted tenga 1 o 2 hijos, pero asumiendo que el núcleo familiar sean 2, 270,000 por 2 son prácticamente 600,000 trabajadores que no están o que no estarían en la Seguridad Social. Hasta ahora han estado gracias a que el gobierno a través de FASE y a través de la cuenta para el cuidado de la salud de las personas ha estado pagando
las cápitas de los trabajadores suspendidos y sus dependientes. Y por esa razón, esas personas en medio de una pandemia, quizás infectados por la misma y sin trabajo, pues tienen derecho a la salud. Pero eso tiene un límite. El gobierno ha anunciado que va a mantener esas ayudas hasta el mes de diciembre. Vamos a ver lo que pasa, pero la verdad es que nos esperan momentos difíciles y tenemos que apretarnos un poco el cinturón para hacerle frente al futuro. ¿Eso representaría también pérdidas para las ARS? Sí, sin lugar a dudas, eso tiene un costo alto y nosotros queremos mantener cada día mejor los servicios que ofrecemos a los afiliados, pero es una labor conjunta de todos los actores del sistema, entonces tenemos que actuar en la misma dirección para beneficio de la salud de los afiliados. Perfecto. Bueno, a usted agradecerle y esperemos que mejore la situación tanto para los afiliados como para los administradores de riesgo de salud. Un placer y muchas gracias por participar. Ojalá. Gracias a usted y ojalá que así sea y sobre todo que mejore la salud del pueblo dominicano y que superemos esta pandemia. A todos ustedes las gracias por estar con nosotros en contacto. Recordarles que nos pueden seguir a través del YouTube, CDN Canal 37 y también @ del Instagram, @Dayacena. Los espero el próximo domingo.